Esta vez vamos a calcular la magnitud de un vector en 3 dimensiones. Vamos a calcular la distancia que va desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto, y es esta distancia la que queremos, que va desde este punto, este de aquí, que es el punto O, hasta este punto, que es el punto P, pero la distancia que va de aquí a acá, que es esta, no es confundirla con esta distancia que va desde este punto hasta este punto. Esa no es la distancia que queremos. La distancia que queremos va desde este punto, hasta este, y la distancia que queremos, que es esta, es la hipotenusa de un triángulo que de un cateto tiene esta, que es la arista que va desde este punto hasta este punto, y el otro cateto es esta diagonal, porque si lo vemos así, este es un cateto y este es otro, y estos son los catetos de esta distancia y forman un triángulo, y esta es la distancia que queremos. Y si ahora lo ponemos en la caja, es así, y esta es la distancia que queremos, esta. Y entonces, para saber la magnitud de esta distancia, y le vamos a llamar U, es la raíz de este cateto, que es esta arista, y esta distancia es el punto R, el punto R, que es este punto, que es el punto R, es la distancia que es del punto R hasta el punto P al cuadrado, más la distancia que hay desde este punto, que es el punto O, hasta este punto, que es el punto R. Y entonces es la distancia que es OR al cuadrado, que es esta diagonal. Y si ahora queremos, esto implica que la magnitud al cuadrado de ese vector es igual a la distancia RP al cuadrado más la distancia OR al cuadrado. Pero OR es esta diagonal, que es esta diagonal. Y para saberla, tiene un cateto que es esta línea que está en verde, que es OQ. Y entonces la magnitud de U al cuadrado es igual a RP al cuadrado más OQ al cuadrado más este cateto, que es QR, que es el mismo que OS. Este es QR, este es OS, que son el mismo. Entonces es más OS al cuadrado. Y entonces la magnitud de U, que es la distancia que queremos, es igual a la raíz de RP al cuadrado más la distancia que hay desde el punto O hasta el punto Q al cuadrado más la distancia que hay desde el punto O hasta el punto S al cuadrado. Y esta distancia tiene como un cateto esta diagonal que está atrás, porque si caminamos primero esta diagonal, y luego caminamos de aquí a acá, vamos a llegar al punto que queremos, y por eso esos son sus catetos. Pero esta
esta es la hipotenusa de un triángulo que tiene cateto y como este es el punto O y este es el punto Q, entonces es OQ al cuadrado más QR al cuadrado, pero QR es lo mismo que OS. Y un vector puede estar en cualquier dimensión, puede estar en una dimensión, puede estar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o en n dimensiones, pero no importa en cuántas dimensiones esté, el vector nunca se va a distorsionar, siempre va a ser una línea recta que va desde un punto hasta otro punto. Y aquí usamos el teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras es una instancia de la ley de cosenos, porque la ley de cosenos dice que, supongamos que tenemos un triángulo que no es rectángulo, por ejemplo, este que no es rectángulo, este es A, este es B y este es C, y queremos saber cuánto vale A, cuánto vale este lado, que es el lado AC. AC es igual a la raíz del lado BA al cuadrado más el lado BC al cuadrado menos 2 por BA por BC por el coseno de este ángulo, que es el ángulo alfa. Y esta es la ley de cosenos, pero si tenemos un triángulo que es recto, como el que hicimos aquí, este es un triángulo recto y este también es un triángulo recto, porque tiene este cateto y esta de aquí, pero el ángulo que hace este cateto con esta de aquí es un ángulo recto. Entonces va a ser, supongamos que este es A, este es B y este es C. Entonces AC va a ser igual a la raíz de BA al cuadrado, que no importa cuánto sea, más BC al cuadrado, que es esto, menos 2 por BA por BC por el coseno de alfa, que es este, pero este es el coseno de 90 porque esto vale 90 grados, pero el coseno de 90 es 0 y entonces aquí va a ir al coseno al coseno de 90, que es 0. Y entonces todo esto se va a volver 0 y entonces queda que AC es igual a la raíz de BA al cuadrado más BC al cuadrado, y este es el teorema de Pitágoras, y entonces el teorema de Pitágoras es una instancia de la ley de cosenos. Y por ejemplo, un vector si está, por ejemplo, en 16 dimensiones y la distancia de, por ejemplo, x sub 1, que es, por ejemplo, su cateto en x, pero para que no se nos acaben las letras le vamos a poner x1, es 1. La distancia de su cateto, que es 10, pero para que no se acaben las letras va a ser x2, también es 1. De x3 también es 1 y así hasta x16 es 1. Entonces su magnitud va a ser igual a la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, así hasta x16 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz de, cada una de estas es 1 y va a ser 1 16 veces y entonces va a ser la raíz de 16.
y entonces la magnitud de este vector va a ser igual a 4 y por ejemplo, si tenemos este vector y queremos saber cuál es su componente en X, es la magnitud de este vector por la magnitud de este vector por el coseno de este ángulo para saber que es su componente en X, y el ángulo que es este va a ser el ángulo que forma este vector con este plano, y este plano es el plano XY. Y si queremos saber cuánto vale su cateto en Y, que es va a ser la magnitud de este vector por el coseno de este ángulo, pero este ángulo es el ángulo que forma este vector con este plano, y este plano es el plano YZ. Y si queremos saber cuánto vale su componente en Z, va a ser la magnitud de este vector que está en 3 dimensiones por el coseno de este ángulo, que es la magnitud de este vector por el coseno que hace este vector con este plano que es ZX, y entonces si multiplicamos la magnitud de este vector que está en 3 dimensiones por este ángulo, o por el coseno de este ángulo, nos va a dar cuánto es su componente en Z. Y recordemos que no importa en cuántas dimensiones esté un vector, el vector nunca se va a distorsionar y siempre va a ser una línea recta desde un punto hasta otro punto. Y por cierto, nosotros somos estudiantes de la materia de álgebra lineal de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Nos vemos en la siguiente lección.